Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos una vez más a este programa de plantas ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial, somos un grupo que estamos al servicio de la comunidad para esta transición de abrir la conciencia a través del uso de plantas ancestrales, de la meditación y de la música. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y Iván Medina. Hola, muy buenos días. Yo soy Lauren Macías y el día de hoy vamos a tocar un tema muy especial no precisamente es una plantita ancestral, pero es muy conocido en el ámbito ceremonial y más que nada porque es muy oriundo de aquí de México y es el bufo alvarius. En específico vamos a hablar de él, vamos a desmenuzarlo un poco en cuanto a sus antecedentes, a sus usos, a sus efectos y pues bueno, adelante. El bufo alvarius es el sapito, el sapo toro, el sapo de la libertad, sapo de la vida, el sapo del amanecer. De hecho, son muchos nombres que se le da, pero el más conocido es el bufo alvarius. Este sapito es un anfibio semiacuático que ha sobrevivido, ha evolucionado estos 600 millones de años y sobrevivido a todos estos cambios climáticos y toda esta extinción humana que se ha propagado sobre todo el mundo, que el hombre ha quitado y destruido muchas cosas. Sapito, que es una herramienta muy fuerte para los ritos, ceremonias religiosas, incluso lo han usado también para medicina. Este bufo sapito, que le diferencia de todos los anfibios que hay en el desierto, es su glándula que viene en la piel del sapito, de este bufo, que es una secreción que tienen en la parte de arriba, que es una serotonina, se le puede llamar así, que se llama bufotemina, que esa es la sustancia que viene para que uno pueda alucinar o pueda tener ese viaje o pueda tener esa sanidad sobre la medicina. Este bufo tiene ya mucho tiempo en este mundo, que se usa para ritos. En Veracruz, en San Lorenzo de Veracruz, se encontró un hallazgo en la cultura olmeca, se encontraron restos esqueléticos de este sapo. Los arqueólogos ponen mucho énfasis sobre el hallazgo que se encontró, tanto a mayas, olmecas y aztecas, del uso de este sapito ancestral. Hay un fraile que se llama Tomás Yem, que es del Anglo Dominical. Él también relata que en la cultura maya también se encuentra vestigios del uso del sapito, que ellos lo usaban moliéndolo con tabaco amazónico y el sapo de Sonora, de aquí de México. Entonces ellos lo usaban para hacer este tipo de ritos, este tipo de ceremonias, iniciaciones, que esto data del año del 1250 antes de nuestra era. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo, y hoy en la actualidad lo usan para medicina. Según los estudios de la Universidad Johns Hopkins, así se llama la Universidad Johns Hopkins, ellos se hacen estudios y el veneno de este sapito han visto que ha causado efectos positivos sobre la ansiedad y la depresión. Es un tema sobre este sapito que lo hemos encontrado para las ceremonias, para el uso de medicina, incluso también lo usan para experimentos. Hay que cuidar mucho este sapito porque también está en riesgo de extinción. Sí, no está completamente en peligro de extinción aún, pero sí son de esas especies que se consideran como cuidado porque vas a llegar al límite. Exacto. Este sapito es nativo de México, específicamente de lo que es el desierto de Sonora, toda esa parte árida y pues sin nada de lluvia, y estos sapitos afortunadamente han subsistido gracias a un mecanismo que ellos solitos tienen, ¿no? Sí, que es que permanecen casi 9 meses hibernando debajo de la tierra, y cuando empieza a caer la primera lluvia de la temporada,
que Sale. ellos en Sonora les Emerge. llaman monzones, aunque no sea una lluvia tan precipitante, pero así les llaman. Cuando sienten la lluvia de este monzón, ellos salen y entonces es cuando empieza su época o su etapa de apareamiento y para alimentarse, ¿no? Sí, juntar todo ese tipo de alimento para los 9 meses restantes que tienen que hibernar. Pero también está, digo, independientemente que está en el desierto de Sonora, también está por Río Colorado, que finalmente era parte de México también, ¿no? Por parte de Sí, es toda la California. parte endémico. árida, digamos que del sur de Estados Unidos, que junta con la parte de Sonora, toda esa parte que tiene el mismo clima y todo eso, pues sí es oriundo, pero digamos lo que es de México, porque sí, efectivamente, pues toda esa parte era México, ¿no? Fíjate que de lo que tú estabas diciendo, de la antigüedad, hablas de 1200, 1250 antes más de o nuestra menos. era. Sé de unas cuevas que encontraron en Bolivia en 2010 y encontraron pues varias cosas, vestigios y restos humanos y todo lo demás. Se mandan a hacer estudios y en el 2019 dan los resultados y se encuentra psilocibina, se encuentra mescalina, no, se encuentra sí, restos de ayahuasca, pero también se encuentran restos del veneno del búfalo. sapito, del bufo, que datan de miles y miles y miles de años que también se utilizaba. Entonces, parece ser que eran las herramientas o el equipo de trabajo de algún chamán o algunos chamanes que ahí hacían sus ceremonias, sus ritos y todo lo demás, y traían diferentes tipos de medicina, o sea, medicina sagrada, entre ellos los niños santos, que es la psilocibina, entre ellos la ayahuasca y entre ellos el sapito, ¿no? Que es el bufo. Así es. Sí, digamos que el bufo, ¿cómo se obtiene? Pues sí, es una sustancia que secreta el sapito cuando se siente amenazado. En algún momento que se siente como frágil, él empieza a secretar esta sustancia como mecanismo de defensa. Entonces lo que hacen es como que raspar toda esta parte de la sustancia que ellos secretan, que sacan de sus axilitas, de la parte de su espalda. Entonces esa sustancia la recolectan, la secan y eso es lo que se ocupa como el bufo. Hay diferentes maneras de aplicarlo, pero digamos que la más efectiva sería inhalada. Inhalada por la boca. Primero tenemos que quemarla y después inhalar ese humo para que entonces se pueda absorber a través de la mucosa de la boca, de la nariz y de los ojos. Ese es el mecanismo más efectivo para tener pues el efecto más potente de este fármaco, ¿no? Digamos que químicamente lo que va a pasar es que esta sustancia tiene el compuesto que se llama 5-metoxidimetiltriptamina, muy similar a la ayahuasca en cuanto al DMT, pero digamos que este 5-metoxi es el que le da el plus. Ya habíamos hablado con anterioridad acerca del 5-metoxi, pero bueno, lo vamos a retomar, ¿no? El 5-metoxi lo que va a hacer es, va a funcionar como un análogo de la serotonina, que es la hormona que nos hace sentir pues este sentimiento de placer, de felicidad, de alegría, de relajación. El infinito y más allá. ¿Sí? Exactamente, en este estado zen, digámoslo así. Entonces vas a estar muy tranquilo, relajado, con este sentimiento de felicidad y alegría. Entonces, posterior a la ingesta, que he de decir que es un efecto muy rápido, muy poco duradero, digamos que el viaje en sí ha de durar de unos 15 a 20 minutos máximo. Uy. Máximo. Pero sí su efecto, como se absorbe por mucosa, es demasiado rápido. O sea, digamos que son segundos de aquí a que entras a tu viaje y ya el tiempo que dura es de 15 a 20 minutos. Yo creo que la absorción, así como dices, es en cuestión de segundos, ¿no? Ajá.
el viaje te dura de 15 a 20 minutos, refieres tú, y sin embargo la experiencia te queda marcada de por vida. Por supuesto. Sí, o sea, son… Es una experiencia sí. como de vidas, Sí, no de 10 minutos. Es una experiencia de vida que no al contrario, pero a diferencia, recordemos que todas las plantas tienen algo que decirnos de forma distinta, y en especial te la refieren como un encuentro con la divinidad, un encuentro con tu alma. Mucha gente te dice que se refiere a ella como una muerte, pero como una muerte netamente simbólica. ¿A qué me refiero? A una muerte netamente de tus creencias, ¿no? De que te das cuenta de la realidad en la que estamos y que todo lo que estás a veces viviendo y todo las creencias que te hicieron creer cuando tú naciste, que te insertaste a esta cultura, pues no son tan reales o tal como te las contaron, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de ciertas cosas que tu alma necesita recordar y entras como en un despertar. Entonces a ese despertar, a esa nueva conciencia le llaman ellos, es que siento que me morí y acabo de renacer a esta nueva conciencia, ¿no? Entonces es muy paradójico que es uno de los viajes más cortos en cuestión de tiempo literal, tiempo lineal como lo conocemos nosotros, es uno de los más cortos, lo que es el bufo. Sin embargo, la experiencia es de las más largas y trascendentales que te deja como experiencia de vida, ¿no? Es una experiencia muy, muy fuerte. Se dice que el bufo con el gramo más mínimo puede crear 150 miligramos de, como dice ella, 5 MO de DMT, que es la dimetiltriptamina, y ese es el compuesto alucinógeno neural más poderoso que hasta ahorita el hombre conoce. Estamos hablando que es un viaje trascendental, tremendo. Tremendo. Sí. Fíjate que el 5-metoxidimetiltriptamina ya ha sido sintetizado de manera, digamos, que en laboratorio y todo eso. Entonces sí es posible encontrarlo en otra forma que no sea directamente del sapito, pero a diferencia, digamos, que de la sintética, que solo trae 5-metoxidimetiltriptamina, la sustancia que segrega el sapito, el bufo, tiene esa sustancia y aparte muchísimas más. O sea, tiene el 5-metoxidimetiltriptamina y tiene la bufina, tiene varias cosas que entonces es lo que le da ese plus a esta sustancia que nosotros podemos inhalar. Entonces, por eso es que te da un viaje sototote, porque entonces, pues no solo es esto, sino es todo, y se cree que también incluye el espíritu del sapo, que son seres ancestrales, porque han vivido lo que no te cuento. O sea, si tú me estás diciendo que desde 600,000 años atrás, imagínate todo el espíritu trascendental que ellos traen, y es la sabiduría y la energía de ese animalito que te está dando, pues esta sustancia, y nosotros la ocupamos con esos fines, pero es un ser muy ancestral. De hecho, por decir así, en la cultura inca, que está Viracocha, hay varias estelas de él, en una mano trae su como una urna llena de rapecito, ¿no? Y acá sus animalitos también, entonces aparecen ahí, en esas estelas aparece el sapito. Aquí hay unas estelas también en China donde aparece el sapito. Aquí con los olmecas aparece el sapito. Incluso hay una escultura olmeca que ellos se encuentran allá en Veracruz, donde hay una persona de piedra, una estela, que está posado al suelo como el sapito está acostado. En su cabeza tiene como una gorrita de forma de sapo. De sapo, sí, y eso aparece, como imitando la forma del sapito. Sí, son animales ancestrales, sagrados, así como es el venadito, así como es el águila, así como ese tipo de animales. Entonces es muy interesante lo que dices, que independientemente de que se está tomando la sustancia activa más la bufina,
aquí es que él te está transmitiendo todo el poder, digamos, de un animal, de lo que representa a nivel simbólico el tótem, el animal totémico, que es esa figura de poder, esa figura protectora, ¿no? Esa figura que nos está conectando, que en ese momento es la divinidad encarnada en el tótem y es el contacto divino que tú estás teniendo. Entonces, ese es el plus de la diferencia de tomar el DMT ya sintetizado, que te lo tomas y que no trae nada de eso. O sea, creo que en un manifiesto, en el manifiesto de la ayahuasca, dice que van a tardar todavía miles y miles de años el hombre en encontrar qué es eso que nos conecta, esa molécula, esa molécula divina que temporalmente conecta tanto al ser humano con las plantas como en ese momento con el animal. ¿Cómo puedes tener esa conexión tan divina, esa molécula divina? ¿Cómo encontrarla, no? Porque ya sintetizando la ayahuasca, sintetizando lo que es el LSD, sintetizando lo que es el veneno, la toxina del bufo, no se ha podido encontrar y no se tiene esa conexión realmente tan divina como cuando se ingiere, en este caso, el bufo en un contexto ceremonial. Sí, es esa línea, el paradigma de la ciencia contra la espiritualidad, ¿no? Sí, sí. Que en realidad, pues, llega un momento en que la ciencia ya no tiene más para dónde correr, y entonces es cuando encontramos esas explicaciones espirituales, ¿no? Yo le llamaría como esa magia, ¿no? Esa chispa que efectivamente tienen estas plantas ancestrales, y en este caso tiene este animal poderoso que es el sapo. También esta sustancia, el 5-metoxidimetiltriptamina, la podemos encontrar en una plantita que es oriunda de Bolivia, que ahorita no me acuerdo su nombre científico, pero se conoce, digamos que en el mundo chamanístico, como el yopo. El famoso yopo. El yopo. Entonces, pero digamos que igual es un espíritu de una planta ancestral y también es un espíritu diferente ahorita que estamos hablando. Sí, es que es interesante, todo lo que se cuenta salen más y más, y ahora ya salió el yopo. Sí. Bueno, porque estamos, sí, haciendo alusión, ¿no? Al compuesto del que estamos hablando, también lo podríamos encontrar ahí. O sea, digamos que en el animal se encuentra en el bufo, por decirlo así, y en la única planta que se puede encontrar esa cantidad de alucinógeno que es tan potente que solamente se encuentra en el bufo, solamente se podría encontrar en la planta que es el yopo. Claro. Ahora mencionas que se han encontrado vestigios hasta en China. Fíjate. Y en todos lados. Es que este tipo de, digamos, de sapito tiene pues muchas especies que sí, digamos, tienen un poquito de esta sustancia que en realidad es un veneno, pero en México es donde se tiene como esa potencia, ¿no? Ese plus de este sapito que es el Alvarius, donde tenemos pues esta sustancia potente que es el 5-metoxidimetiltriptamina. Entonces, pues sí podemos encontrar subespecies de este sapo en diferentes partes del mundo, pero no es el nuestro, digámoslo así. Fíjate que a diferencia, en cuestión de viaje, en cuestión de ya metiendo nomás un poquito a lo de la psicología y un poquito más a lo de lo espiritual, a diferencia de otro tipo de viajes, el plus que te da el Alvarius es que te enfrenta directamente a tu ego. Dicen que se le conoce como un desvanecedor del ego, ¿no? Correcto. Sí, como un desvanecedor del ego. Es la diferencia en cuestión del viaje, es que no existe esa pinta. No existe la pinta como tal de una lluvia de colores, lluvia de imágenes, colores así brillantes, chispas y no. Ese destello de colores que se ven en el como contorno de las personas. Como explosiones de colores, como los mandalas y como las figuras que se van entrelazando, los fractales. No existe como tal así tan luminoso, tan luminoso. Sin embargo, obviamente sí tiene luz, pero no es tan vistoso, sino que es más profundo,
que te lleva a estar enfrente o que te lleva a estar, a ser uno mismo con el universo. Se dice que hay dos formas, cuando estás viajando, hay dos formas de estar. Una, cuando tú crees estar. Sí. Sí, es que fíjate que creo, pero no estoy seguro, creo que aluciné, fíjate, es que yo creo que aluciné, ¿no? Que todo eso, que no es cierto, esa es la percepción que se tiene, o sea que como estoy dentro, como ingerí y estoy alucinando, entonces no es cierto lo que yo estoy viviendo, esa es la percepción que mucha gente tiene. Aquí con el bufo no tienes ya esa percepción, sino tienes la seguridad que eres parte de ese todo, eres parte del universo y eres parte de la divinidad misma, es a donde llegas, donde te encuentras en el vacío y donde te encuentras que la nada es el Exacto. todo. Fíjate que Y ahí es donde empiezas a trabajar, o tu alma, tu espíritu y psicológicamente se empieza a trabajar cuando te das cuenta que no hay nada y que el nada es todo y el todo es la nada, viene un choque con una realidad, con esta realidad que tenemos aquí nosotros, y es donde se empieza a reestructurar tu aparato psíquico, porque es un choque, literalmente es un choque a la psique. Entonces, sí, de verdad es Sí, un sí, choque sí. a la psique, que dura segundos, ¿eh? No creas que aquí te va a durar todo el viaje como en la ayahuasca o peyote, que te dura toda la noche, eso te dura segundos, pero eso te marca de por vida y para bien, porque definitivamente lo que hace es reestructura inmediatamente el ego y reestructura inmediatamente el yo, y te das cuenta realmente tu naturaleza, o sea, ¿De no quién se ha eres, sabido no? de nadie, no se ha sabido de nada que haya tenido algún percance por este tipo de situaciones. Sin embargo, como en otras ocasiones, si hay percances es porque no hay una persona que lo esté conteniendo, que lo esté cuidando, o sea, en esos momentos de una sensibilidad grande que tienes, que estás en un momento muy sensible, evidentemente no te puedes parar y decir, no, sí, ya me voy a agarrar mi carro y me salgo, porque es cuando ocurren los accidentes. En sí, a ti no te hace daño, físicamente no hace daño, pero si te sales en ese estado sensible, sí es muy riesgoso. Está también demostrado que te sirve para la ansiedad y te sirve para la depresión, como lo habías comentado, precisamente porque reestructura esa parte de tu ego y esa parte de tu yo, en esa parte que te está reestructurando, que es la de la depresión, o sea, te das cuenta que cuando no hay nada, o sea, de nada sirve ya el pasado. Cuando llegas a un lugar donde es la nada, ya no sirve que si mi suegra hace 30 años me sacó la lengua, ya no sirve, ¿no? O de que si mi marido me engañó con veto a saber con quién, o mi mujer, no sirve, ya llegas a un estado de éxtasis y un estado de que te das cuenta que el todo es la nada y el nada es el todo, que lo demás pasa a ser una nimiedad, pasa a ser cosas sin importancia. Realmente ya dices, o sea, sí, gracias a Dios. Es donde empieza a reestructurar, pero esto es netamente a nivel inconsciente. Cuando la gente regresa del viaje, o sea, realmente le ves la cara y regresa cambiada, regresa extasiada, regresa así como que, wow, ¿no? Y exacto, y cuando también te das cuenta que es la nada, el futuro deja ya de interesar. Entonces, puedes fácilmente combatir la ansiedad, que es tu pensamiento es excesivo, al qué pasará y mañana, y entonces es una despreocupación ansioso. todo eso, ¿eh? Sí, o Es sea, una regresas al vida. momento presente, ¿no? Al momento que realmente es un instante el que estás viviendo Pero y ya solo eres eso. despreocupado. Solo Sí. eres esa parte. Llegas y "Uy, no pasa nada, ya soy nuevo". Pues como dice el aquí, el ahora, el presente, y te das cuenta que esto es lo que existe, nada más. Entonces ahí viene tanto para el ego, para la preocupación, para la depresión, para varios tipos de enfermedades, a nivel emocional, a nivel psicológico, es excelente. También se ocupa, perdón, para tratamiento de otras adicciones a sustancias, digamos, más fuertes, ¿no? Como la cocaína, la metanfetamina y todas esas sustancias que ya están sintetizadas,
porque exactamente activa como esta parte de la serotonina y causa algún efecto, causa efectos que son, perduran, o sea, tienen tiempo y se quedan ahí. Entonces ya no sientes esa necesidad de seguir consumiendo este tipo de sustancias por un tiempo prolongado. Entonces también es muy útil para como un tratamiento alternativo a este tipo de problemas de adicción. Todo esto que se está contando sí es muy, muy difícil. Lo que comentaban hace ratito de que quieren hacer una copia para no usar la plantita. Porque sí, que lo sintetizan. Lo sintetizan. Todos estos viajes que que estamos hablando y que se está haciendo, no creo que sintetizarlo te lleve al mismo lugar, a lo mismo que como se habló el programa pasado de la salvia, que con el bong lo inhalas. En el caso del bufo se usa una pipa para inhalar el contenido y llegues a ese viaje. Es una experiencia muy diferente, si se podría decir así, a que lo sintetices. Como bien lo decías tú, el manifiesto que dice que se prepara a lo crudo, como te lo da la naturaleza, como tú recibes la naturaleza, es así como lo prepara uno, porque el bufo que tiene el 5-MeO-DMT, que es muy poderoso, a diferencia que es casi igual que la ayahuasca, pero su viaje de la ayahuasca es casi 6-7 horas toda la noche. En las ceremonias chamanísticas con el bufo, usan el tambor o usan la maraquita, la sonajita, ¿no? Sí, a nivel musical, digámoslo así, te va acompañando lo Sí, que es tambor, te puede acompañar también cuenquitos, te acompañan cuencos. Los cuenquitos también. O te acompaña la maraquita. Entonces el viaje de la ayahuasca, se dice que el viaje de la ayahuasca abre el sexto chakra, que es el tercer ojo o el ajna, que es la entrada a la divinidad, a ese paraíso, a esos templos, a ese viaje que tú puedes encontrarte con toda esa divinidad, toda esa experiencia. Cuando uno regresa y platica, es que yo vi un búho, o yo era el búho, o yo hice esto, me vi, te vi, pero a pesar de este viaje existe una barrera que nos separa del observador y el observante. Entonces esa barrera no nos está separando, pero al tomar el bufo con metoxi, ¿cómo se llama? Metoxi, de la DMT que trae el bufo, esa barrera desaparece. Entonces ya hay una conexión, como bien lo decía ella, una unificación, una unidad donde te das cuenta que el observante y el observador es el mismo, somos uno. Como dice la canción, yo ya soy el tejido y soy el tejedor, soy el sueño y soy el soñador. Entonces es un viaje interno y el viaje es como si fuera una revolución o una aceleración de 0 a 1000. Tú tomas el bufo y explotas, y al momento de explotar como una vasija que cae al suelo y se rompe, el mismo que cuando forma la vasija, que ya es nueva ahora la vasija, solamente te forma con las piezas que realmente eres tú, no con las piezas que ya no funcionan, ya no sirve, que es lo que decía ella de me preocupo y que si la novia o el novio, o que la renta o no la renta, o que cosas así que se te da. Incluso mucha gente lo llama como el bufo de la muerte, el sapo de la muerte, pero no lo dice por mala intención de que sea malo, lo dice porque es una muerte interna y una resurrección que sales, que se compara con lo que decía Jesús en la Biblia, que dice, para entrar al reino de los cielos o estar en contacto en el reino de los cielos hay que volver a morir, hay que morir y volver a nacer. Nicodemo le dice, pues, ¿cómo quieres que muera? ¿Quieres que entre al vientre de mi madre y salga de nuevo? No. Estamos refiriendo que este bufo te está dando esa experiencia de muerte
y resurrección. Así es eso se menciona mucho también en psicología con Carlos Jung y principalmente con Carlos Jung se menciona mucho lo de la muerte, y sí son muertes simbólicas, Sí, te dice, sí. fíjate lo que estás diciendo, ¿no? Para poder entrar al reino de los cielos o al reino de mi Padre necesitas volver a nacer. ¿Van a ser? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitas morir, pero realmente, ¿qué necesita morir? Tu creencia, tus viejas creencias, tus viejos hábitos, ¿no? Estabas hablando tú también de lo que es que es muy útil para las adicciones. Normalmente, ¿a qué nos referimos con las adicciones? ¿O por qué la adicción? ¿No? Porque con la adicción estoy llenando el vacío que requiero, que no lo encuentro, ¿no? Lacan decía que ese vacío normalmente es como una biblioteca donde tienes 14 libros, diario pasas y están tus 14 libros y de repente, ¡pum!, falta uno. Falta uno. Y ahí está la falta, y aunque lo juntes, tu cerebro sabe que falta uno, y falta uno, y Sí. siempre está esa falta, ¿no? Sí, es en serio. Entonces, cuando sientes ese vacío, sientes esa falta, lo necesitas llenar forzosamente. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado los recursos yoicos. Cuando no tenemos la capacidad o no tenemos suficientes recursos yoicos, bueno, tendemos a cierto tipo de adicciones. Entonces, ¿por qué es útil este tipo de sustancias, o por qué es útil el bufito en la cuestión de la adicción? Porque te va ayudando a encontrar esa falta, te va ayudando a llenar esa falta. Al llegar a cuando llegas al todo y a la nada, de repente te das cuenta que no te falta nada porque lo tienes todo. Porque es exacto. Sí, entonces, al momento de darte cuenta que ya no te hace falta nada porque tienes el todo, entonces ya no sientes la necesidad de llenar esa falta. Por eso es útil en cuestión de las adicciones, llámese como se llame. Cualquier tipo de adicción. Evidentemente siempre, y tuviste una palabra ahí mágica y clave que es la alternativa, siempre va a ir acompañada, o sea, siempre acordémonos que es una medicina alternativa y siempre va a ir acompañada por terapeutas o por tu psicólogo o por tu psiquiatra y por tu médico y todo lo demás, siempre debe de ir supervisado. Por un chamán, te faltó chamán, que es el… Bueno, se chamán. pueden platicar entre Bueno, chamán y… Te estaba Sí, diciendo que, sí. como bien tú lo dices, no hay nada. En este momento que se acabó la barrera, te das cuenta que ese nada, te das cuenta que eres tú todo y eres todos. Ya no eres un fragmento del universo, eres el universo entero. Cuando dices tú que el ego empieza a desaparecer, disminuye tanto el ego que ya no está en ti, que ya no es parte de ti ese ego. Entonces es cuando ya resucitas y eres otra persona y dices, ¿por qué le creía esto y por qué esto? Porque ya eres nuevo, es una vasija nueva, ya depende de ti llenarlo con cosas positivas para ti. Porque si le vuelves a echar otra vez, ay, las Pues preocupaciones. fíjate que en este tipo de experiencias, te lo podría decir por la cantidad de testimonios que he escuchado, que una vez abierta la puerta, de verdad, es como la vasija, difícilmente la puedes cerrar, igual como la vasija, ¿no? Una vez rota la vasija, aunque la pegues, difícilmente vuelve a ser la misma, porque con cualquier cosita la puedes volver a tronar. Entonces, una vez cuando una persona ha empezado el camino del guerrero, el camino del despertar, el camino del reencuentro consigo mismo y ha abierto esa puerta mágica, difícilmente vuelve a ser el mismo, muy difícilmente. Es No, correcto. bueno, a lo mejor no vuelve a ser el mismo, pero supongo que se refiere a que esas viejas costumbres, pues las vuelves a llevar a cabo y entonces es fácilmente que te contamines con todo el mundo exterior y pues vuelvas a caer en los mismos creencias o entres en duda tú mismo, pero de que se ven cambios inmediatos, pues sí se ven. De hecho es una de las sustancias donde sí alcanzas a ver tú como persona espectador cómo la gente cambia. O sea, realmente como que es un viaje muy introspectivo, porque ese es parte de los efectos de la serotonina, ¿no? Como este pensamiento introspectivo, como este reflexivo, pero el cambio sí se nota luego después de la ingesta, bueno, de la inhalada. De la inhalada, de la de la combustión inhalada, de de la esta… combustión, sí, porque efectivamente pues tiene que hacer esta combustión para poder sacar ahora sí el 5-metoxidimetiltriptamina, si no, no lo hace. Hay mucha gente, o se puede utilizar también esnifado o fumado,
pero entonces digamos que el efecto llega a los 40, 45 minutos, pero no es la misma absorción, o sea, no es el mismo viaje. Entonces, ahorita que estamos hablando de la muerte simbólica, llegamos a un punto donde efectivamente te haces uno con la divinidad, porque digamos que las otras plantitas te llevan a esta teoría de que todos somos uno, de conexión con la divinidad y todo eso, pero cuando pruebas el bufo, realmente te sientes uno, o sea, es que ahí lo sientes, ya no es la teoría, sino es la práctica, directito y sin escala, te lleva a esta experiencia vívida de que tú eres la divinidad, o sea, formas parte de esta divinidad y todos somos uno. Y al final lo que tú, según le haces al otro, te lo estás haciendo a ti mismo y así sucesivamente. Entonces sí, por eso es que como que se cambia ese chip porque este compuesto lo que hace cuando activa la serotonina es apagar ciertos interruptores de nuestro cerebro y encender otros que normalmente no están funcionando al mismo tiempo. No es que no los usemos, sino que no funcionan al mismo tiempo. Y cuando consumes este compuesto, lo que haces es prenderlos al mismo tiempo y entonces por eso esos cambios se notan, se ven luego después de la inhalada. Entonces digamos que químicamente todo esto pues tiene la razón, pero cuando vamos a esta otra parte espiritual que yo decía, la ciencia no está peleada con la espiritualidad, volvemos a esta parte de la espiritualidad donde llegas a un punto, como todos tus interruptores están trabajando, digamos, en una forma que normalmente no lo hacen, por eso llegas a estos estados de conciencia donde llegas a una muerte simbólica, porque tu cerebro lo está viviendo así, o sea, realmente no sabe qué es lo que está pasando, que entonces dice, me estoy muriendo, y llega simbólicamente a una muerte. Y después de que pasa el efecto, pues dice, no, pues no me morí, nada más me asusté, pero no me morí. Sí. Ya regresé. Entonces, sí estaba aquí. Pero es que si hay experiencias que cuentan Lo que están pasa es muertos. que, mira, sí, viene a una especie como de apnea, porque haz de cuenta que el cerebro también al detectar un poquito de la falta de oxígeno, lo primero que entra es en estado de alerta. Entra en estado de alerta y siente que se empieza a morir y empiezan a tener este tipo de visiones, por eso es que se puso también de moda el estarse como ahorcando, asfixiando, exactamente para que le falte, un poquito de aire al cerebro, ¿no? Y sienta que se va a morir y empiece a segregar este tipo de imágenes. No, pues muy mal. Entonces, eso es lo que pasa, digamos que a nivel físico en tu cuerpo, porque tu cuerpo está sintiendo este tipo de cosas. Y entonces ahí entra la ciencia dándole respuesta a esta parte espiritual, que no es que no exista, sino le da el fundamento, ¿no? ¿Por qué tu cuerpo está haciendo esta parte? Y pues sí, tu cuerpo entra en estado de alerta de me estoy muriendo, porque están activando todos los archivos y no sé cómo trabajar, y entonces pues sí, definitivamente siento que me muero y después pasa el efecto y ahí no me morí. Entonces por eso es esa resurrección, pero todo lo que se trabajó en ese momento a marcha forzada de 10 minutos, 15 minutos, son enseñanzas que se quedan para siempre, porque tu cuerpo lo recuerda y lo vivió, lo sintió. Entonces por eso es que el efecto sí se nota, se ve el cambio. Fíjate que me estás dando la respuesta de lo que tú estabas diciendo, de que con la ayahuasca activas el sexto chakra. Estoy entendiendo y quiero suponer que con el bufo es el séptimo chakra, porque llegas exactamente hasta donde está la divinidad, y en el sexto te mantienes más como observador, y en el séptimo o en este caso que sientes que ya te vas a morir, sientes que ya que estás colgando los tenis, empiezas a tener todo este tipo. Conozco una persona que vio su vida en menos de un minuto, precisamente igual como en fotografías, los momentos más padres de toda la vida, con toda y la emoción.
y los momentos dolorosos también de la vida con todas las personas y toda la emoción como si fuera un simulacro de una muerte simbólica, pero a final de cuentas fue una muerte, ¿no? Fue una muerte y una resurrección de todo lo demás. Entonces, por eso es que se siente que ya estás realmente, ya no como ser observador, sino llegas a estar en esa conexión que dices tú, hay una escucha de una gran persona que se llama Iván Donaldson, que se llama Tú eres la fuente, que dice que todo el daño que tú sientes que es recibido no es tal, sino eres tú experimentándote en presencia del otro. ¿Qué es lo que te estás dando en presencia del otro y qué te estás experimentando en presencia del otro? Porque tú y yo somos uno mismo y tú eres mi espejo. ¿Qué es lo que yo estoy experimentando en presencia del otro? Es que yo cada que la veo me saca la lengua, pero realmente la que está sacando la lengua soy yo. Entonces, ¿qué estoy experimentando y qué me estás tú devolviendo, no? A eso me refiero con el hecho de que llegas hasta allá y te sientes que eres parte de eso y qué es lo que te estás experimentando cuando estás tomando el bufo, llegas a experimentarte en presencia de él y de la divinidad que se está experimentando a través de mí. Es muy cierto. No lo había visto del punto de Tú eres la fuente de Donaldson, pero sí está. Sí, es correcto lo que se dice. Escúchenlo, está muy bueno. Está muy se buena. llama Tú eres la fuente de Iván Donaldson. Está en YouTube. Muy Pues sí, cuando pierdes toda esta dimensión de que tú y yo somos seres separados, esta separación de que somos independientes y demás, al final venimos de la misma fuente y somos lo mismo. Entonces, todo eso que yo siento que tú me estás haciendo, que me está causando quizá algún daño o alguna reacción que yo no siento agradable, y entonces te culpo de todo, al final es que me lo estoy haciendo yo a mí misma, ¿no? Sí, no existe nadie más que yo. Entonces sí es algo muy interesante, y cuando llegas ya a esta muerte simbólica, te das cuenta que en realidad nada tiene importancia, porque no eres nadie y eres todo, ¿no? Al final eres la nada y eres el todo, llegas a ser la divinidad y el universo está dentro de ti. Entonces ya nada importa, al final solo somos este instante, este momento. Entonces hay que dejar la carga del pasado, no existe, vivir el presente. Y la carga del futuro tampoco existe, porque solo somos este instante, este momento. Es ahí donde, bueno, yo creo que en lo de la parte bíblica se refería a eso Jesús. Para entrar ahí al reino hay que morir. Lo relatan que también que ahí sumergirse en aguas. Bueno, ¿hizo qué? Sumergirse en aguas, entrar a aguas y salir nuevo. Sí. Pero realmente no es una experiencia eso, de salir y es como si te bañaras, sales y entras. Que pruebes el bufo, ese sí es una experiencia, porque sientes la muerte y sientes el nacer de un nuevo ser, una nueva persona. Y no es como en sumergir el agua. El sumergir el agua yo lo veo como el sapito porque él está sumergido. Bueno, hay que ver que lo que estás hablando es muy importante. Sumergirte en el agua, vamos a remontarnos a qué es el vientre materno. O sea, Freud te habla de que el vientre materno, o sea, el agua, los que sueñan mucho con agua, con el mar, con lágrimas, con que está lloviendo y todo eso, significa regresar o la añoranza de regresar al vientre materno. Tú estás hablando que la Biblia te dice que hay que sumergirse en agua, cierto, hay que sumergirse en agua, hay que regresar al vientre materno para volver a renacer, ¿no? El manifiesto también habla de eso, te dice, no hay otra, aquí no hay otra, para tener nuevas creencias, tienes que regresar por donde veniste. Evidentemente no cabemos por donde venimos, que fue por el vientre materno. Tiene que ser simbólico. Y simbólico, una de las formas que se puede hacer, y si es necesario, sí, es sumergirse en una tina. Sumergirse en una tina
Y por eso es que se habla del agua, por eso se habla del bautizo y por eso se habla de Juan y de que los metía en agua y todo lo demás, porque es una muerte simbólica y un renacimiento simbólico. En este caso, bueno, te dan el contexto netamente de esa religión judeocristiana, pero sí es una muerte simbólica. Es la muerte simbólica como tú lo dices, pero realmente no hay una experiencia, sumergirte en el agua y salir de las aguas, porque no tienes ese viaje o esa experiencia de morir y volver a nacer, solamente como lo dices, simbólico, entras y sales, ya nací, pero ¿qué me cuentas de tu experiencia de entrar y salir? Pues no, nada más me mojé. A que si contamos la experiencia del bufo, que sentiste la muerte y renaciste, yo vi esto, nací esto, conté y vi, traje y todo eso. Acordémonos en cuestión, al igual que el bufo, que el ayahuasca, que el peyote y todos los demás de lo que hemos platicado, que todo lleva un contexto ceremonial. Por eso es que no nomás es, ay, me meto aquí a la agüita, ya salí, ya soy otra, no, tiene que llevar, por eso lleva todo su contexto, todo su rito, toda la ceremonia. Igual con el bufo, lo más recomendable es hacerlo en un contexto netamente ceremonial, con personas ya experimentadas en este ramo del bufo, que te van a llevar también con los tamborcitos que habías referido, con la sonajita, te va a llevar también, te puede llevar con el cuenquito, y están contigo porque, como lo habías comentado la otra vez, el bufo es de que si estás aquí, te lo dan, y en 2-3 segundos tú ya estás en la experiencia, entonces la gente te sostiene, te recuesta y todo lo demás, entonces todo hay que hacer para esa muerte y renacimiento. Hay que hacerlo todo en contexto ceremonial. Hay otra forma también de una resurrección, que no hemos platicado de ella, que bueno, ya lo platicaremos con más tiempo, pero es que tú caves tu propia tumba, de verdad, físicamente tú vas y cavas y haces tu hoyo y ahí te metes toda la noche. Obviamente hay gente afuera cuidándote con tamborcitos y todo lo demás, y también son muertes simbólicas, pero todo esto tiene que llevar forzosamente un contexto ceremonial, un contexto religioso lleno de simbolismo, de oración, de intención, de gente experimentada y de oración. Wow. Wow. Ay, nanita, ya me dio. Ay, Diosito santo. Sí, es algo muy interesante. Así como tú dices, en 2-3 segundos ya estás dentro de tu experiencia y entonces pues sí eres muy vulnerable. Yo lo que recomendaría es que sí vayan con alguien que sepa, porque como ya le hemos dicho, también la dosis es muy importante y la intención del quien te lo administra también. Entonces, sí podemos llegar a un momento de intoxicación porque al final es un veneno de un animal. Entonces, se han llegado a dar casos donde animalitos, o sea, digamos lobos o los depredadores de estos sapos, han llegado a la muerte por tratar de comerse a este sapo. Entonces, igualmente a nosotros como humanos, pues sí necesitaríamos una dosis un poquito más alta que la de un lobo, digámoslo así, pero sí puede llegar a causar efectos, pues a lo mejor no agradables, entre ellos el vómito, una intoxicación o incluso algún paro respiratorio. Taquicardia e infarto, o un paro respiratorio. Entonces sí hay que hacerlo con su debido cuidado, como siempre lo he dicho, con el respeto de las plantitas ancestrales y en este caso de este animal mágico, porque podemos llegar a lugares o a situaciones que no quisiéramos estar, ¿no? Entonces, pues yo les invitaría a tener esa experiencia, es algo muy, muy enriquecedor y esta muerte simbólica va a cambiar definitivamente su perspectiva acerca de la vida y de cómo vivimos en sociedad. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de las plantitas, la verdad me satisface dar otras alternativas para encontrar el bienestar espiritual y no solo el físico. Y pues, adelante con el grupito. ¿Algo más? Sí, pues, chicos, no se ahorquen. Busquen. Tenemos hay muchas alternativas, de verdad que lo máximo en esta vida es vivir. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Les recordamos nuestras redes sociales, es Sarmenta Ceremonial, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram.
y como siempre agradeciéndole su tiempo, que aparte de la vida y la salud es lo más valioso en esta vida. Y muchísimas gracias. ¡Ajo!